Hola, ¿qué tal por ahí? Espero que bien. Bueno, hoy el vídeo número 2 del bloque décimo, unidad decimoquinta, la Segunda República. Hoy nos vamos a centrar sobre todo en la Constitución de 1931. Como siempre hacíamos en clase, cuando nos veíamos, ¿verdad? Repasamos un poquito todas las constituciones de la historia de España. ¿Recordáis el Estatuto de Bayona de 1808, de José I Bonaparte? Luego la Constitución de Cádiz de 1812. Posteriormente la Constitución en la época ya de Isabel II, primero el Estatuto Real del 34, la Constitución Progresista del 37, la Moderada del 45 y luego ya la del 56, que fue la no nata. Por lo demás, tenemos luego durante la monarquía de Amadeo de Saboya la Constitución de 1869, la democrática. Luego tenemos la de 1871, que fue la Constitución de la Primera República. Y durante la restauración borbónica la Constitución de 1876. Después de la del 76, que es la que más tiempo ha durado, sabéis que tenemos esta Constitución, que es la de 1931. Solo nos faltaría la Constitución actual de 1978. Bueno, lo primero que tenemos aquí para ver pues es un gobierno provisional liderado por Niceto Alcalá Zamora, que lleva a cabo una serie de propuestas. La primera de ellas es unas elecciones a Cortes Constituyentes para el 28 de junio de 1931. Os recuerdo que hemos visto las elecciones municipales, pero no tenemos unas elecciones todavía generales. Estas van a ser las primeras elecciones generales para crear la Constitución del 31, la que será la Constitución de la Segunda República. Mientras se dictan decretos provisionales que hablan de la reforma agraria, la reforma del ejército y el tema de las autonomías, tanto para catalanes como para vascos. Estos son temas que más tarde se van a tratar durante la Constitución del 31 y van a tener mucha influencia y los vamos a ver detenidamente. Ahora simplemente os los nombro. Por lo demás, tenemos presiones tanto desde la izquierda como desde la derecha. En la izquierda, presiones para que las reformas fueran muy rápidas, sobre todo estallidos de anticlericalismo, quema de iglesias y conventos, huelgas. Os recuerdo que la Segunda República nunca mandó incendiar ninguna iglesia, que la gente lo hacía de forma ilegal, ¿vale? Y también tenéis ahí una figura que es el cardenal Pedro Segura, que es el arzobispo de Toledo y por tanto primado de España. El primado de España es el representante del Papa en el estado en el que se encuentre, en este caso el Estado español, vale, por tanto la máxima figura de la Iglesia española. Este hombre siempre se posicionó en contra de la República y estuvo desde el principio combatiendo la República, ¿vale? Esto es muy importante también, pues que lo sepáis. De hecho, él mismo llamó a la Segunda República como un Estado ateo, ¿vale? Eso también importante que lo sepáis, porque en ningún momento la Segunda República fue atea, ¿no? O habló del ateísmo. Aunque sí, luego veremos que se llevarán a cabo un Estado laico. Bueno, se producen estas elecciones a Cortes Constituyentes, unas elecciones legislativas que datan del 28 de junio del 31, y como veis, hay una victoria de los partidos de izquierda. Bueno, ¿cómo quedan estas elecciones? Básicamente votaron todos los hombres mayores de 23 años. Vemos como la edad para votar se rebaja de los 25 a los 23 años. Las mujeres no pudieron votar en estas elecciones, aunque luego será un derecho que se reconozca en la Constitución, pero claro, todavía no tenemos la Constitución, aunque sí pudieron ser elegidas. De hecho, de los 470 diputados que tuvo este Parlamento, 3 fueron mujeres, 3 diputadas, que son Margarita Nelken, Clara Campoamor y Victoria Kent. Bueno, os sonarán sobre todo Clara Campoamor y Victoria Kent porque fueron las que estuvieron protagonizando que se hablara del sufragio femenino durante el debate de la Constitución del 31. Luego volveré sobre eso cuando veamos la Constitución. La victoria es aplastante de la izquierda, consiguen el 90% de los escaños. Las elecciones las gana realmente el PSOE. El PSOE obtuvo 116 escaños. El Partido Republicano Radical de Alejandro Lerroux obtuvo 90 escaños y fue la segunda fuerza más votada.
y los monárquicos obtuvieron solamente 50 escaños. Ahí veis que la derecha tiene 156 escaños, pero es porque había derecha republicana, ¿vale? O sea, el partido, por ejemplo, de Niceto Alcalá Zamora se llamaba Derecha Liberal Republicana. Bueno, de aquí sale una constitución que va a ser la Constitución de 1931. Lo más importante, el artículo que tenéis ahí, el artículo número 1, que es una república democrática de trabajadores de toda clase que se organiza en régimen de libertad y justicia, ¿vale? No habla de nación, no habla de ciudadanos, habla de trabajadores, de obreros. Es bastante interesante esto. Vamos a tratar una serie de aspectos de la Constitución española. Si queréis, empezamos por el tema de qué concepto de Estado tenemos. Ellos van a hablar de un Estado integral. La Constitución habla de un Estado integral para diferenciarlo de la República Federal que ya vimos durante la época de la Primera República. Por tanto, España es un Estado integral, pero por primera vez aparece un Estado integral que en el que puede llevarse a cabo o que permite la autonomía de sus regiones. Por tanto, crea una república autonómica, una república que sería un Estado descentralizado. Obviamente, hoy vivimos en una España autonómica, en un Estado descentralizado, aunque obviamente no es una república, vivimos en una monarquía, pero el concepto de Estado autonómico descentralizado, que es un concepto que surge aquí, ¿vale? Ahí tenéis que la Constitución aceptaba la posibilidad de estatutos de autonomía para las regiones. ¿Y qué y cuántas autonomías hubo durante la Segunda República? Pues la primera fue la Comunidad Autónoma de Cataluña, que surge en 1932. Luego se aprobó también el Estatuto de Autonomía del País Vasco, que se aprobó ya en plena Guerra Civil en 1936, aunque la verdad es que el País Vasco caerá dentro de la zona del bando nacional, será tomado por los nacionales en el 37, así que realmente la autonomía ahí dura muy poco. Y luego tenemos el Estatuto de Autonomía de Galicia, que aunque existe el estatuto, pues nunca se llegó a aprobar la Comunidad Autónoma Gallega. Claro, la vida de la Segunda República fue tan corta que no dio tiempo a tener un Estado autonómico como el que tenemos hoy, con 17 comunidades autónomas más las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla. Solamente hubo 2 comunidades autónomas, Cataluña y País Vasco, una desde el 32, la otra desde el 36, ¿vale? El Estatuto de Autonomía de Cataluña se llama el Estatuto de Núria, ¿vale? Que lo sepáis, que no tiene nada que ver con la profesora de religión, que todos los años os reís con eso. En fin, bueno, esto, el Estado autonómico queda regulado, es muy importante y en fin, creo que al menos deberéis de conocerlo. Otro de los asuntos más importantes fueron el asunto de la religión. Es un asunto que se politizó hasta el extremo. Ahí tenéis una portada de La Traca, de una revista satírica que se leía estilo Al Jueves o Charlie Hebdo en Francia, ¿verdad? En el que se ve gente de la iglesia, ¿verdad? Monjes, monjas, curas, sacerdotes, que están saliendo de España hacia el exilio. Bueno, esto no fue así, realmente, están exagerando, pero es una revista satírica. ¿Cómo quedaba la religión dentro de la Constitución del 31? Bueno, pues España se establecía como un Estado laico, ¿vale? Un Estado laico, eso queda en el artículo 26, que además fue súper discutido. De hecho, el propio Niceto Alcalá Zamora dimite como presidente de la República porque él era muy católico y era de derechas, aunque era republicano, porque ser republicano no tiene absolutamente nada que ver con ser de derechas o ser de izquierdas. Estamos acostumbrados a asociar la república con la izquierda, pero eso es absurdo. Por ejemplo, podemos decir que Donald Trump es una persona de derechas y es republicano. De hecho, el partido de Donald Trump se llama el Partido Republicano. Pues ahora es igual. Niceto Alcalá Zamora, que era el presidente de la República, dimite, ¿vale? Porque estaba en contra de que se propugnara aquello del Estado laico. El Estado finalmente va a ser laico. También se secularizan los cementerios. Aquí es cuando el cardenal Pedro Segura se pone totalmente en contra de este sistema. Y bueno, va a haber más cosas que va a levantar ampollas con el tema de la religión. Uno de ellos va a ser la ley del divorcio,
por primera vez en la historia de España la gente se va a poder divorciar. Otro va a ser el matrimonio civil, que también va a haber un matrimonio distinto del matrimonio eclesiástico, y también van a levantar ampollas entre el estamento eclesiástico. Así que la Iglesia se va a posicionar desde el principio en contra de la República, o si queréis verlo desde otra óptica también me parece bien, la Segunda República se va a posicionar en contra desde el principio de ciertas potestades que hasta ahora tenía la Iglesia Católica. A mí me parece estupendo que lo veáis como queráis. Otra de las cosas más importantes es que, y también suscitó mucho debate, es que va a haber solamente una cámara, el Congreso, ¿vale? No va a haber un sistema de Cortes bicameral. Por lo tanto, la institución del Senado desaparece. La institución del Senado se anula. Esto ya lo hemos visto antes. ¿Lo vimos en qué Constitución? En la Constitución de 1812, que establecía solamente unas Cortes unicamerales. Ahora se vuelve a rescatar este sistema y volvemos a tener unas Cortes unicamerales. ¿Por qué? Bueno, hubo muchos debates, hubo gente que se posicionó a favor, hubo gente que se posicionó pues en contra, pero sobre todo nos vamos a quedar con que ganan las Cortes unicamerales porque la segunda cámara siempre había sido una cámara nobiliaria, una cámara estamental, una cámara principalmente conservadora. Esto se anula y así el Parlamento, las leyes que surjan del Parlamento no pasarán la revisión del Senado, de la Cámara Alta. Por lo demás, tenemos la posibilidad de la expropiación forzosa. ¿Qué significa esto? Que la propiedad podrá ser socializada con fines de utilidad pública. Esto es comunismo. No es comunismo. Es muy importante. Existe la propiedad privada. La propiedad privada existe dentro del Estado español, pero el Estado en algún momento determinado podrá expropiar las tierras. Sobre todo esto se va a hacer con las tierras y se va a llamar popularmente la reforma agraria. ¿Significa eso que se le puede quitar las tierras a los terratenientes, antiguos nobles o gente que ha acumulado tierras por el motivo que sea, para sacarlas a pública subasta o para asentar campesinos? Sí, esto se va a poder llevar a cabo. Evidentemente los grandes propietarios se van a posicionar en contra de este tema, ¿no? De este sistema. Por lo demás, importante que sepáis que en la Segunda República va a haber dos figuras. Una es el jefe del Estado, que es el presidente de la República, y otra es el presidente del gobierno, o como se llamó, presidente del Consejo de Ministros, que es el que gobierna. Este sistema se le llamó parlamentarismo atenuado, de manera que el presidente de la República, o sea, el presidente del gobierno, tenía que tener el apoyo tanto del Congreso como del presidente de la República para gobernar. Entonces, hay dos figuras, ¿vale? El presidente de la República, que el primero va a ser Niceto Alcalá Zamora, y el presidente del gobierno, que será, como veremos más adelante, Manuel Azaña. Bueno, por lo demás, el sufragio universal se aprueba, incluido el femenino, a partir de los 23 años, como veis ahí. Fue un debate muy encarnizado entre Clara Campoamor, que estaba a favor de que se instaurara el sufragio femenino ya, y Victoria Kent, que quería posponer la instauración del sufragio femenino más adelante. ¿Por qué? Porque la mujer en aquel momento era una mujer que trabajaba en el campo, que trabajaba en casa, que apenas tenía estudios, una España muy tradicional, muy católica, y se pensaba que la mujer tenía que tener primero algo de formación, o esa es la postura de Victoria Kent, que tuviera algo de formación para votar en consecuencia y no votar lo que se dijera lo que dijera el marido, que le dijeran desde la iglesia, porque la mujer iba mayoritariamente a la iglesia en aquel momento. Finalmente ganó las posturas de Clara Campoamor. La mujer se aprobó el sufragio femenino en la Constitución del 31. Las mujeres fueron a votar por primera vez en las elecciones de 1933. Y como veremos más adelante, efectivamente, sí, votaron mayoritariamente a la derecha